Bien, 7 de la mañana, 19 minutos, y recibimos a la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, a esta hora en la sala de entrevistas en Noticias 7, la cual podría ser, señora ministra, buenos días, una de sus últimas entrevistas en medios de comunicación como ministra de Trabajo y la última aquí en Noticias 7. Buenos días. Muy buenos días. Siempre hay un inicio y un final. Y yo soy funcionaria de carrera. El presidente pidió con servicios prestados que venga a ejercer las funciones de ministra de Trabajo. Y me ha honrado en estar en la terna para la renovación del Consejo Nacional de la Judicatura. Estoy preparada en caso de ser electa. Eso justamente aclaremos, si decimos que sería la última entrevista es porque la ministra es una posible candidata a formar parte del Consejo de la Judicatura. Entendemos que a finales de agosto ya se decide la terna, ya se decide quién será el designado por parte de la terna del Ejecutivo para integrar la Judicatura. ¿A usted le gustaría ser parte, ministra, de esta nueva institución? Creo que sí, porque siendo yo funcionaria de carrera, conozco internamente la fase administrativa de cómo es el manejo del Consejo Nacional de la Judicatura. Y le puedo señalar lo siguiente: considero que es necesario ya devolverle la independencia total y absoluta a la Fiscalía General del Estado y a la Defensoría Pública, instituciones que fueron cooptadas por el Consejo Nacional de la Judicatura en el año 2011, en lo que se llamó la metida de mano a la justicia. ¿Y qué se puede hacer con los jueces? Porque también una crítica que hace el Ministerio del Interior, el de Defensa, la Policía Nacional en general, es que se captura delincuentes, pero los jueces los liberan o son comprados o incluso están en procesos penales como Metástasis por estar vinculados con las mafias. En el Consejo de la Judicatura, ¿qué se podría hacer? Mucho. Y se debe iniciar con el proceso de evaluación que no se ha realizado desde el año 2015. Consecuentemente, ese debe ser uno de los primeros pasos a fin de poder evaluar la conducta y el comportamiento que como juez cada uno de los jueces en el Ecuador han tenido en estos últimos años. Esta es una deuda entonces para el país también, esta evaluación, esta renovación de los jueces. ¿Un proceso que podría ser largo también? No, las evaluaciones son cortas. Deben evaluarse en un periodo que signifique primero el conocimiento de las reglas de evaluación. Creo que debe incorporarse en este proceso de evaluación lo que se hizo en la última evaluación realizada a la Corte Nacional de Justicia, la prueba oral, para que el Ecuador conozca el desarrollo del conocimiento, la preparación del juez. Justamente este tipo de pruebas orales son concebidas como las pruebas principales de conducta, de desarrollo, preparación y conocimiento de un magistrado. Para que usted llegue al Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el CPCCS, que tiene una terna, ya lo hemos explicado, tiene que elegir a una de esas tres personas. ¿Cómo ve usted el proceso a propósito de un organismo que incluso en la consulta popular se está sugiriendo que debería ser eliminado? Bueno, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha demostrado desde la época de su nacimiento que realmente no ha servido para gran cosa, salvo para los casos en los que evidentemente con el paso del funcionamiento de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, las autoridades que nacieron y surgieron mediante los procesos de selección en los concursos denominados de mérito y oposición terminaron sentenciados. Los procesos de convocatorias a concursos de mérito y oposición, en mi opinión muy personal, realmente han estado muy viciados, no solo en la convocatoria, sino en el transcurso del concurso. Bueno, vamos a continuar y a cambiar de tema, ahora hablar sobre las preguntas también de la consulta popular sobre el trabajo por horas en el sector turístico. ¿Cómo ve usted esta pregunta, señora ministra, después de que pues, los ecuatorianos en otras oportunidades se han pronunciado y han dicho que no al trabajo por horas? Bueno, el trabajo es un derecho y también es fuente de realización. El presidente Daniel Noboa ha formulado esta pregunta y creo que es importante ahora difundir por qué se la ha enfocado en el sector turístico y por qué no se la enfocó en términos globales. Porque el sector turístico básicamente ha tenido un crecimiento muy considerable en estos últimos años y el sector turístico tiene dos fuentes de crecimiento. La fuente interna, que es cuando nosotros tenemos los procesos denominados feriados y que están en la ley,
que movilizan no solamente la población interna, sino que movilizan recursos económicos. Esto es muy importante y siempre se ha señalado de manera pública cuáles son los ingresos económicos que se generan en las épocas de los feriados internos. Y el otro espacio de fuente importante y de crecimiento del turismo nacional es una fuente que siempre tiene una constante, es decir, que no tiene picos de subida o picos de bajada, que es el turismo internacional. Pero hemos visto la deficiencia, porque en las conversaciones que se han mantenido con el sector turístico siempre se ha sostenido la deficiencia de la mano de obra, de la concurrencia de las personas para poder atender a estos dos sectores o segmentos en el área turística. Entendamos bien sector turístico, porque cualquier persona podría creer, se refiere únicamente a hotelería, pero eso no es solamente el turismo. No, tenemos estudiantes que siempre han conversado con nosotros en el Ministerio del Trabajo, que ellos estudian en las universidades, se especializan en el área del turismo, hablan 2 y 3 idiomas, sin embargo les es muy imposible, a veces muy difícil, dificultoso conseguir puestos de trabajo, y nosotros estamos enfocados en todos ellos, no solo en lo que siempre se ha dicho, darle la oportunidad a los sectores sociales que han estado marginados. Estamos ahora también dándole la oportunidad a quienes la merecen, pero a los que tienen preparación. Por ejemplo, ¿también se considerarían dentro del sector turístico? Todos están considerados dentro de este importante sector. Además, hay que ver los picos de trabajo. En lo que usted acaba de señalar, en los restaurantes tienen picos altos de trabajo, en horarios picos, los horarios de fines de semana, que son los horarios de mayor atención. Y una de las quejas que mayormente se formula es que les falta mano de obra y que el trabajo por hora puede permitir no solo entregar un mejor servicio a través de la alternabilidad de personas que puedan colaborar, porque sobre todo tenemos mano especializada, no solo en aquella persona que pueda ser agente de turismo, sino en aquellas personas que también han incentivado la preparación de las comidas. Es decir, ellos también pueden realizar trabajos los días sábados y domingos. Más o menos se ha calculado inicialmente, si la pregunta es aceptada, generar 30.000 plazas de trabajo. Hay que entender bajo qué condiciones sería este trabajo por horas en el sector turístico. Esto es la primera vez que entran a trabajar, ¿no? Es la primera vez y gozando de todos los derechos laborales que obligatoriamente el empleador debe cumplir, pero que el Estado también debe proteger: la afiliación al Seguro Social y todos los derechos que los trabajadores en el Ecuador tienen acceso, el pago de los décimos y el pago de las vacaciones. Había otros sectores, la construcción, por ejemplo, que también les vendría bien, dicen algunos, el tema del trabajo por horas. Hay más sectores productivos del país. ¿Por qué solamente el turístico? Porque en el turístico es donde se ha enfocado el incremento de este segmento que está rezagado, de estudiantes universitarios que han egresado de institutos donde nosotros hemos hecho los estudios, que también han egresado siendo especialistas en el arte culinario. Es decir, tenemos segmentos muy especiales y no necesariamente en el segmento de la juventud, que es el segmento de la edad que también se priorizó en su momento desde diciembre del año 2023 para la empleabilidad de los jóvenes, sino también personas mayores a 30 años de edad. No solo encontramos en el turismo lo que yo he mencionado, sino también otros segmentos auxiliares. ¿Podría servir esto como un plan piloto para otros segmentos en el futuro de aprobarse esto, el trabajo por horas? Sí, lo será, porque el trabajo por hora es una modalidad contractual que existe en otros países y que ha generado y sigue generando la necesidad de entregarles a quienes lo requieren, por obligación también del Estado, el trabajo. Porque la oposición le dice que es una explotación laboral lo que están proponiendo. Cuando me dicen eso a mí como ministra de Trabajo, yo les digo, por favor, díganme en qué empresa o en qué institución del Estado hay explotación laboral, y les pido que me acompañen. Nunca tengo respuesta. Bueno, ahora vamos a hablar también sobre la desvinculación de los empleados públicos. La Secretaría de la Administración y también esta reorganización dentro de los ministerios del Ecuador, este anuncio que se dio. La Secretaría de Administración Pública está a cargo de esta organización, de esta fusión de los ministerios. ¿Cómo va ese proceso? ¿Qué va a pasar con los ministros, por ejemplo, que ingresan a este superministerio llamado así, el de Educación, que es el de Deportes y el de Cultura, por ejemplo?
Bueno, en las conversaciones que se ha mantenido con la Secretaría General de la Administración Pública, que la lidera la economista Cynthia Yeliber, hemos esbozado ya posibilidades en la parte estructural de denominación para aquellos ministros que van a ser fusionados. Es importante aquí establecer lo siguiente: todo ministerio goza de una norma jurídica que es el estatuto, que contiene el organigrama, sí, y también goza de otro documento que se denomina manual de puesto. Estamos trabajando en estos dos documentos para las denominaciones que jurídicamente se le tiene que entregar a quien va a ejercer las funciones relacionadas en el ámbito del deporte y que va a ser asumida por el Ministerio de Educación. De igual manera para el área de la cultura y también para el área de SEMPLADE, al tratarse del Ministerio de Educación. La ministra de Educación, la doctora Alegría Crespo, ha tenido ya las reuniones con los ministros para ir conociendo hacia dónde deben ir enfocados las reestructuraciones administrativas en las fusiones ministeriales. ¿Y en qué momento entra el Ministerio de Trabajo también dentro de toda esta fusión? En la parte estructural jurídica, en el momento en que nos toca a nosotros diseñar el área del estatuto y también el área de manual de puesto, porque los dos diseños pasan por el Ministerio del Trabajo, que los tiene que aprobar y registrar. Las personas que están trabajando en un ministerio fusionado, por ejemplo, alguien que trabaja en el Ministerio del Deporte y ahora va al de Educación y le van a mantener su cargo, va a seguir trabajando, ¿tendría que ser contratado por una nueva institución o es un traspaso per se con las mismas condiciones que tiene? El traspaso es posible bajo las mismas condiciones. Lo que se cambia es la denominación de, en este caso, del ministerio contratante principal. Si yo trabajaba antes para el Ministerio del Deporte, ahora voy a trabajar para el Ministerio de Educación, pero la relación laboral continúa. Ese tipo de denominación es la que nosotros también estamos trabajando. No pierde su antigüedad ni tiene que renunciar y volver a ser contratado. No pierde. De eso hay sendas sentencias que la ex Corte Suprema de Justicia nos ha señalado cuáles son los caminos a seguir. De igual manera, la Corte Constitucional. Pero lo importante es mantener el vínculo laboral de la persona, que en el caso de un ministerio que es absorbido por el ministerio principal, se la mantenga. Siempre los derechos de los trabajadores en este tipo de fusiones son supervisados a fin de que no se interrumpa el caso específico de la relación laboral y evidentemente los derechos. En este caso, las denominaciones y las competencias de los ministros fusionados, ¿cómo serían? ¿Se convertirían en viceministros, en secretarios, en subsecretarios? Esa es una opción, la creación de un nuevo viceministerio. El año pasado nosotros estuvimos ya en la creación de un nuevo viceministerio en el Ministerio de Relaciones Exteriores y lo trabajamos con la señora canciller y logramos entregar un nuevo viceministerio a la señora canciller, la señora Gabriela Sommerfield. Podrían ser varios, entonces, dentro del Ministerio de Educación, por ejemplo. Sí, y a mí lo que más me ha preocupado, llamémoslo así, es que quien asuma la dirección del departamento jurídico tiene que tener conocimiento cabal de estas áreas específicas, porque en el caso, por ejemplo, del Ministerio del Deporte, ellos por ley han estado en el transcurso de los años de creación del Ministerio del Deporte creando los clubes de alto rendimiento y los clubes formativos, que por cierto han sido también materia de problemas tanto internos como de problemas a nivel internacional. En el caso cuando se han intervenido las federaciones o las ecuatorianas por deporte, entonces se debe poner allí en ese tipo de trabajo a personas que tengan conocimiento de qué es la ley del deporte, de qué es también la estructura jurídica que deben mantener estos llamados clubes deportivos, porque hay que recordar que el Ministerio del Deporte también ha tenido una vinculación directa con las federaciones provinciales deportivas. Entonces, se debe conocer el derecho deportivo, así como también en el caso de cultura se tiene que necesariamente conocer el área de la cultura y el área del patrimonio cultural. Es necesario tener conocimiento, por eso solo yo decir como ministra de Trabajo, es necesario la oportunidad para aquellas personas que tienen el don del mérito, y el mérito es el conocimiento. Ahora, este proceso de fusión y todo lo que usted nos está contando,
Decía ayer la ministra de Educación que más o menos son 6 meses, pero quisiéramos conocer de parte de ustedes, que son el órgano que va a estar acompañando todo este trámite, si efectivamente serán 6 meses, si cree usted que será más, o cuál es la meta que se han puesto para que ya tengamos los nuevos ministerios constituidos. Con un presidente como nuestro presidente Daniel Noboa, tenga la plena seguridad que vamos a llegar en menos tiempo y no en los 6 meses. Y le hemos demostrado al país que cuando se expiden leyes por parte del seno legislativo, la expedición del reglamento siempre se ha hecho en menos de 60 días. Bueno, estaremos atentos entonces a esta fusión, esta reorganización por parte de los ministerios. Las desvinculaciones de los empleados también. Van 5.000 desvinculados del servicio público. Las razones han dicho que no trabajan eficientemente en el país, pero también se han suprimido estas partidas, señora ministra, definitivamente. Aquí hay que señalar lo que dice la LOCEP. En el artículo 47, esta ley orgánica de servidores públicos permite la supresión de cargos. Es decir, cuando se suprime un cargo en la función pública no hay despido intempestivo. Porque el artículo 60, artículo siguiente al 47 de la ley que acabo de mencionar, dice que la supresión de cargos se tiene que hacer en funciones razonablemente técnicas, económicas y funcionales. Cuando se da el decreto del presidente Daniel Noboa, las instituciones que procedieron a las desvinculaciones por supresión de cargos en los nombramientos definitivos presentaron las argumentaciones que establece el artículo 60 de la LOCEP. Y se debe cumplir con lo que dice la disposición primera de la LOCEP, que establece la forma de entregar la indemnización a cada una de las personas que en esta fase fueron desvinculadas. En el caso del Ministerio del Trabajo, nosotros ya hemos cancelado los haberes correspondientes a quienes fueron desvinculados. Y el Ministerio del Trabajo procedió a emitir las resoluciones en 58 instituciones del Estado que nos presentaron las desvinculaciones por supresión de cargos en los puestos denominados de nombramientos definitivos, porque hay otras dos formas de contratación en el sector público: los contratos ocasionales y los nombramientos provisionales. Estos dos tipos de nombramientos, el Ministerio de Trabajo no autoriza la desvinculación, lo hace de manera directa porque la ley le faculta a cada ente rector. Me imagino que ya le han llegado algunas, no sé si la palabra es demandas de desvinculados buscando que les puedan pagar las indemnizaciones o reincorporarlos. Pero me quiero quedar con algo sobre lo que usted nos mencionaba. ¿De cuánto dinero hablamos sobre indemnizaciones que tienen que pagarle las personas que han salido? En el caso del Ministerio del Trabajo, que es donde yo tengo la información por ser la ministra de la cartera, nosotros pagamos $240.000 en estos procesos de desvinculaciones y a todos se les ha cancelado ya la parte correspondiente a la indemnización. ¿Y las partidas suprimidas tiene también la cifra de cuánto sería el ahorro a futuro para el ministerio? Es un ahorro significativo de aproximadamente $1,5 millones anuales. Y rapidísimo la última pregunta. Nos dijo aquí en este espacio Mauricio Pozo, un analista político y económico, que de qué servía que desvinculen 5.000 personas si iban a contratar a nuevas personas, que eso era lo que se le había entendido al presidente. ¿Podríamos aclarar qué es lo que va a suceder, ministra? La supresión de los puestos se da porque había duplicidad de funciones. Y yo creo que cada titular de cartera y de los entes estatales es lo suficientemente responsable para poder administrar el talento humano. En el caso del Ministerio del Trabajo, tengan la plena seguridad que nosotros no podemos crear más espacios laborales que tengan doble función, no es necesario. Es decir, esas partidas ya se quedaron fuera, insubsistentes, no existen. No, en el caso del Ministerio del Trabajo, hasta allí nosotros llegamos. Y les quiero comentar finalmente lo siguiente: yo había ya desvinculado a 70 funcionarios antes de este proceso de desvinculación, y con este proceso se desvincularon a 102 personas. Eso es el total de desvinculaciones en el Ministerio del Trabajo en el Ecuador. 7:38, ministra, gracias por acompañarnos. Gracias. La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, aquí en nuestra primera entrevista de Noticias 7. Vamos a una pausa.